Yo quiero invitar a Raquel que pase por aquí, por favor. Quiero invitar a José también. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para compartir. Por favor, adelante, siéntate, José va por acá. En este mes de la Biblia queremos aprovechar en este espacio de la reflexión para poder, obviamente, que el Señor nos hable, que su palabra haga algo en nuestra mente y corazón, pero queremos cada uno de nosotros compartir algo desde cierta perspectiva, cierto lente, que anhelamos les pueda edificar, los pueda alentar. Y por qué no, querida iglesia, veámoslo como algo que nos pueda capacitar. ¿Sí? Si usted quiere tomar nota de algunas de las cosas que vamos a compartirles el día de hoy, algunas estarán en pantalla. Si no puede ver luego la grabación en YouTube, se la enviamos por WhatsApp, porque como hijos de Dios tenemos que estar preparados para presentar defensa de aquello que nosotros creemos. La palabra de Dios es importante en la vida del creyente y hoy vamos a hacer algunos recordatorios al respecto. José, vamos a comenzar contigo. ¿Nos tienes preparado algo que nos coloca un poco en la historia, pero nos hace apreciar la palabra de Dios en nuestro idioma? Así que por favor, compártenos lo que has preparado acerca de traducciones bíblicas. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Pues sí, realmente como dijo Howard, hoy vamos a hablar un poquito de la primera traducción que se hizo al español, el castellano. Pues no vamos a hablar de lo que se hizo en el latín, de lo que se hizo en arameo, sino del castellano. Entonces, para hacer un poquito de resumen, vamos a tener una pequeña historia. No, mentira, es broma, no va a ser tanto. La primera Biblia que se hizo al castellano se llamaba la Biblia del Oso. Se llamaba así por el osito que está en la portada. Literal es por eso. Entonces, esto remonta a más o menos los 1560, cuando ya 1565 específicamente, cuando pues se hizo la primera traducción. Pero para entender un poquito más de la importancia de esto, tenemos que entender de que antes de que se hiciera esta traducción, hubo muchísima persecución. Antes se podía traducir, algunos traducían ciertos manuscritos, ciertas partes de la Biblia, pero no era nada completo. Hasta que el señor Casiodoro de Reina, él fue el que llevó a cabo esta labor. Esta labor no solo no fue pagada, sino que tenía muchísimo riesgo por la misma persecución que se tenía por parte de la iglesia, de la Inquisición en este entonces. Entonces, bueno, él junto con otros compañeros eruditos, estudiosos y tal, empezaron a hacer estas traducciones. Bueno, él se pasó al protestantismo cuando empezó a hacer esta traducción porque él tenía la idea de que todos tenían que tener acceso a la Biblia, no solo partes de la Biblia, no solo lo que decía la iglesia en los momentos que lo decía, sino que ellos tuvieran la libertad de poder ir a la Biblia como lo tenemos ahorita nosotros y poder, pues, revisarla, ¿verdad? Entonces, una vez cuando la iglesia, solo para que imaginen, una vez cuando la iglesia se dio cuenta que estaba haciendo esta traducción, él junto con todos sus compañeros que estaban traduciendo la Biblia, tuvieron que huir porque los iban a matar. Entonces, la iglesia lo que hizo en ese entonces fue que en representación, como no lo pudieron atrapar, en representación de él, quemaron como una imagen de él y dijeron, bueno, que Dios se encargue y que lo castigue por traducir la Biblia. Era la imagen, no lo hicieron a él. Pero entonces solo para que imaginen el pensamiento que tenían de Alarán, o sea, no tenían realmente el acceso para poder estudiar la Biblia y ni siquiera tenían la libertad para poder pensar en traducir la Biblia por este tipo de castigos. Y bueno, esto, solo un dato curioso, uno de sus compañeros se llamaba Cipriano de Valera, que él fue el que hizo la primera revisión de esta traducción, y de ahí viene la primera Biblia al castellano, Reina Valera, por los apellidos. Pero bueno, entonces, ¿por qué es importante conocer un poquito de la historia? ¿Por qué es importante conocer un poquito de cómo es que eso llegó a nosotros? Bueno, pues podemos repasar algunos de los versículos
que pues hemos estudiado a lo largo de estos fines de semana. No sé si se recuerdan que la semana pasada estudiamos, o bueno, repasamos Josué 1:8, ¿verdad? Entonces voy a leerlo en diferentes versiones para, para que tengamos ahí todos, bueno, bastantes versiones, ¿verdad? Entonces, una de estas va a ser en Reina Valera, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a leer una versión más en Nueva Versión Internacional. Y dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros recitar y cómo podríamos nosotros leer la Biblia todo el tiempo si no tuviéramos este tipo de acceso, si no tuviéramos una traducción para que nosotros pudiéramos entender? Esto también me lleva a otro de los versículos que estuvimos viendo. Era en Hechos 17:11. Dice, bueno, acá estamos eh, en Tesalónica. Dice, los judíos vivían en esa ciudad, los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Es cuando Pablo se fue de Tesalónica a Berea, creo yo, Berea, porque los estaban persiguiendo por estar predicando de la Biblia. Entonces dice, y escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Entonces, ahí va otra cosa. ¿Cómo nosotros podríamos tener un criterio propio? ¿Cómo nosotros podríamos realmente confirmar lo que nos están diciendo es verdad si no podemos ni siquiera revisar el texto bíblico, si no podemos revisar la mera palabra del Señor? Que, pues, si alguien más nos lo cuenta, puede que por X o Y razón nos den una mala interpretación, nos den una mala interpretación a propósito, o que simple y sencillamente se salten algunos pasajes como para controlar, por así decirlo. Y eso me recuerda a la historia que está bueno, en Hechos 8, del 26 al 40, que habla de cuando Felipe iba caminando y se encontró con el eunuco. Y él estaba leyendo la Biblia y no entendía nada. Entonces necesitó a alguien que se parara y se lo explicara. Pero entonces nosotros, claro, eso ahí lo pone en contexto de que puede que se haya entendido el idioma como tal y no entendiera y que necesitara una interpretación diferente, pero no va tan alejado a que nosotros no entendemos nada de lo que estamos leyendo porque está en otro idioma y que necesitáramos a alguien más que nos tradujera todo el tiempo. Entonces, eso me recuerda a que nosotros realmente, bueno, somos bastante frágiles y nosotros somos bastante ignorantes hasta cierto punto de lo que dice la Biblia. O sea, siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo más que podemos leer y concretar y concentrarnos y aprender del Señor. Entonces me recuerda esas tres historias y quisiera que ya con esto tuviéramos una pequeña reflexión. Ahora, como muchos de ustedes sabrán, tal vez, ya yo soy un traductor. Entonces, si por ejemplo hubiera una traducción de un libro tan grande como la Biblia, bueno, eso saldría un poco caro, realmente. Entonces, pero estos señores que se dedicaron a traducir la Biblia, como les decía al principio, no solo no les pagaron, sino que pusieron su vida en riesgo en cada momento. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? O sea, nosotros haríamos lo que nosotros, a lo que nos dedicamos, por ejemplo, ya seamos dentistas, doctores, traductores, maestros o lo que sea, por nada de pago y encima que nos puedan matar brutalmente, ni siquiera es como matar piadosamente, sino que es realmente una muerte bastante dura. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso? Y puede que nosotros nunca vayamos a estar en esa situación de tener que decidir, ok, me van a matar, pero ¿estamos dispuestos a eso? Sé que a veces uno dice, claro que sí lo haría, pero ya en la mera hora de la hora, no sé, ya estaría un poco complicado. Uno necesita el dinero para sobrevivir, por ejemplo, uno se pone estresado porque uno no tiene trabajo, porque uno no tiene transporte. Entonces, solo quisiera invitarnos a todos a seguir reflexionando en eso. Y sé que siempre lo
hacemos una reflexión de este estilo, pero nunca daña volver a reflexionar y ver cómo está nuestro corazón y ver qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer algo por el Señor. ¿Estamos realmente dispuestos a dejarlo todo? A dejar nuestros sueldos, a dejar nuestras comodidades, a ponernos en riesgo en esta manera para poder llevar el evangelio más allá. Entonces, eso es una pequeña historia y reflexión. Así que gracias. José, gracias. Gracias por mencionar esa palabra, disposición. ¿Cuán dispuesto estoy yo a sacrificarme por llevar la palabra de Dios a quienes no la tienen? Y ver la historia de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas, nos tiene que llevar a nosotros a esa disposición de ser parte de esa historia de Dios. Dios quiere usar nuestra vida para llevar esa palabra a otros. Ahora la tenemos en nuestro idioma, es un gran regalo y un privilegio. Y tenemos que sumarnos a la predicación y todavía hace mucho falta la traducción también. Gracias por llevarnos a través de esa historia. Y no solo en aquel entonces hubo amenaza. Actualmente también la Biblia está puesta bajo cierto examen. Algunos hacen la pregunta, ¿realmente la Biblia es lo que dice ser? ¿Realmente ese libro es la palabra de Dios? Y las preguntas son buenas, no hay ninguna pregunta que hay que descartarla, todo lo contrario. Si la Biblia es lo que dice ser, va a resistir cualquier ataque y cualquier pregunta. Saldrá victoriosa, no tendremos que defenderla. Pero como hijos de Dios sí tendremos que estar preparados para explicar por qué afirmamos y por qué estaríamos dispuestos a dar la vida por ese libro que dice ser la palabra de Dios. Y en ese sentido, Raquel nos va a introducir el día de hoy. La próxima semana miraremos otros argumentos de cómo podemos entender y explicar la confiabilidad de la palabra de Dios, la Biblia. Súper. Durante estos 3 domingos queremos como tener estas herramientas para poder explicar, porque justo decimos, ok, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero si alguien más te pregunta, ¿por qué? ¿Sabemos qué responder? Sabríamos qué decir, como si hoy tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué? Tal vez podríamos decir algo o algo el Señor nos guiaría para decir, pero queremos tener esas herramientas y tener en nuestra mente realmente poder responder a esa pregunta. Y hoy quiero hablar de una razón por la cual podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios, y esa es la razón lógica. Cuando conocemos a alguien por primera vez, o algún extranjero, o alguien que nunca en nuestra vida hemos visto, pues para saber más de esta persona necesitamos hablar con él, que nos cuente cómo se llama, cuál es su historia. Necesitamos conversar. Si habla nuestro idioma, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Pero si no, entonces necesitaríamos ahí un traductor que nos ayude a poder conversar. Y todo lo que esa persona diga, pues para nosotros, pues es verdad. O sea, su historia que está contando, decimos, bueno, claro, es verdad, a menos que algo no tenga coherencia, a menos que algo de lo que diga nos haga pensar o hayan razones de creer lo contrario. Y lo mismo pasa con la Biblia. En el libro que estamos estudiando de Luther, él como que pone en comparación ese entendimiento que la Biblia es la palabra de Dios como un acusado en un tribunal. Y él dice, cuando hay un acusado en un tribunal, él tiene la libertad de decir, no únicamente dice, bueno, sí, yo soy inocente. En este caso, sí, la Biblia es la palabra de Dios, sino que da razones, explica y da su versión de los hechos. Entonces, en este caso, vamos a darle también a la Biblia esa oportunidad de hablar de sí misma, de decir por qué es que ella dice que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a traer a 2 testigos a esta sala, a este espacio. Y el primer testigo que traemos a la sala, pues no necesitamos buscar mucho, es muy fácil encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento
afirmaciones que cada uno de estos autores dan sobre que la Biblia es la palabra de Dios. Y voy a pasar algunos textos. Ustedes pueden ir buscándolos en su teléfono, pero si no, o en su Biblia física, pero si no pueden leerlos en la pantalla para que no nos perdamos. O sea, ustedes vayan leyéndolos y vamos a ir, como son varios, no sé si nos va a dar tiempo como de buscarlos, pero vayamos leyéndolos en la pantalla. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, esta es una de las afirmaciones más claras, digamos, y conocidas por la iglesia. Y los invito a que podamos memorizarlo también. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces hemos hablado de este versículo y hablamos sobre esa inspiración. ¿Y a qué nos referimos con inspirar? No es como simplemente que Dios aprobó, digamos, lo que estos escritos habían, lo que escribieron estos autores, sino que las ideas de Dios se convirtieron directamente en las ideas de estos escritores. O sea, registraron precisamente lo que el Señor quería que nosotros supiéramos. Existen cientos de otros ejemplos en el Antiguo Testamento en donde se ve a Dios hablando como que es Dios el que está hablando por medio de la palabra. Y podemos ver, por ejemplo, a Adán y Eva en el jardín del Edén y después de la caída, este diálogo entre Dios y ellos. También el diálogo entre Moisés y Dios en esa zarza ardiente. Y por supuesto, el más claro es Dios hablando a los profetas para que ellos le hablaran a su pueblo. No eran palabras de los profetas, sino que era la palabra de Dios, Él hablando a su pueblo a través de ellos. Y algo que me encanta y me parece tan admirable también y reconfortante para mí y para todos nosotros que podemos y tenemos acceso a la Biblia es que en todos estos ejemplos Dios nos habla como alguien que se comunica con palabras reales, o sea, palabras entendibles y no simplemente ideas generales, como rebuscadas o que no podamos lograr comprender. Luego, si nos vamos como al Nuevo Testamento, podemos ver estos tres personajes, Pablo, Pedro y Juan. Pablo es conocido como el autor de más de 13, por lo menos 13 libros de la Biblia, y él menciona haber recibido revelación y haber escrito lo que él escuchó. Entonces vamos a leer algunos también versículos que van a aparecer en pantalla. Y quiero leer 1 Corintios 14, el 37 al 38. Entonces Pablo escribe, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Pablo dice, no es lo que yo tengo en mente, no es lo que yo pienso, sino que es lo que Dios está diciendo. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y por último también en 1 Tesalonicenses 4:15, Pablo le recuerda a los tesalonicenses y dice, por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo menciona una y otra vez y les recuerda, no son mis palabras, sino que es lo que el Señor me ha revelado y eso es lo que les digo a ustedes. Luego vemos a Pedro. Pedro hace una relación muy directa entre el antiguo y el nuevo. Y él dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y por último, también vemos a Juan, que se le fue revelado pues el libro de Apocalipsis, y él escribe. Y Juan está tan consciente de que es revelación del Señor. Entonces él dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y advierte: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Pareciera ser que estos tres personajes están convencidos que lo que se escribió es lo que Dios les dijo, si no sería una total locura, algo inaceptable de que ellos estuvieran diciendo con esa autoridad tales cosas. Entonces ese es ese primer testigo, que la Biblia habla de sí misma por medio de todas esas afirmaciones que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el segundo testigo del que quiero hablarles es la unidad, sobre esta unidad bíblica, tanto pues una unidad estructural, una unidad de simbolismos, del tema y de la autoría también. Entonces, sabemos que la Biblia es un compendio. ¿Un compendio de cuántos libros? A ver. 66, muy bien. ¿Escrito por cuántos autores? A ver, ¿alguien se acuerda? 40, perfecto, 40 autores, exactamente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo en el que se escribe? 1500 años. Wow, entonces uno dice, muy bien, 66 libros escritos por 40 autores en un periodo de 1500 años. Como que para que se pongan de acuerdo, estando en diferentes lugares, en diferentes épocas de la historia, y que haya un mismo tema. Y es el primero que quiero hablar. La unidad de su autoría. Sabemos, pues obviamente que se escribió en 3 idiomas diferentes, por todas estas cosas que hemos hablado. Y una de las cosas para saber que algo es verdad es que tiene que tener coherencia. Si algo no tiene coherencia, entonces ya como que dudamos y decimos, como que tal vez no. Nos entra la duda. Entonces, lo primero que tenemos que pensar para evaluar si la Biblia es en verdad la palabra de Dios es si tiene coherencia. Entonces, sabemos que fueron escritos los libros gracias, José, por haber estado con nosotros. Debe irse. Sí, no es que José no se va porque no está de acuerdo. Lo que pasa es que justamente hay un grupo que acaba de llegar y aquí estábamos monitoreando, entonces tiene que atender. Sí. Pero para que no se sientan, diga, ay, José se bajó, ¿qué pasó? Se pelearon. No, solo José se tiene que ir. Excelente. Y luego quisiera hablar de la siguiente parte de la unidad. Bueno, hablamos de la unidad de autoría, que sabemos que parece loquísimo que todos estos 40 autores teniendo diferentes profesiones, unos eran reyes, unos eran doctores, otros eran pescadores, médicos, ya había dicho de médicos, entonces, y estando en diferentes lugares, nos parece increíble que a pesar de todas esas diferencias, pues hay un mismo autor. Segundo sería la unidad del tema. Y podemos decir que la Biblia se resume en un solo tema. Toda la Biblia apunta a Cristo y a esa redención que Él trajo a nosotros. Por supuesto, hay otros temas ahí como menores, donde hablamos, pues la Biblia menciona a Satanás, menciona la providencia, el sufrimiento, el dolor y otras cosas, pero todo la Biblia, los 66 libros,
apuntan a un solo tema y es a Cristo. Y por último, su unidad estructural. Leía una frase que me parecía muy impresionante y buena de Floyd Hamilton, que dice que la Biblia es una unidad y que está interrelacionada con todas las partes, de modo que cada parte es necesaria para un entendimiento completo del todo. Es increíble cómo es que toda la Biblia, toda su estructura junta, es que funciona, no es como que podamos agarrar este pedacito sí, este pedacito no, creo en este pedacito, es como que creo en todo o no creo en nada. Entonces es como muy, perfecto, sí. Entonces, viendo ya esos dos testigos y evaluando la razón lógica por la cual podemos decir la Biblia es en realidad la palabra de Dios, pues entonces nos viene nuestra parte de decir, ¿creo realmente eso? ¿Puedo explicarlo? No puedo creer a medias porque si no, en realidad no creo. No, si creo a medias, no creo. Entonces, Dios ya ha escogido la manera en la que se ha presentado a sí mismo por medio de su palabra. Entonces es como nuestra parte de decir, quiero conocerlo a Él también. Confío plenamente en que es su palabra, entonces por ende voy a ella confiando en que voy a encontrar la verdad y que puedo obedecerle por lo que está ahí. Si la Biblia es lo que dice ser, tengo que someterme a ella y tiene que ser autoridad porque es la voz de Dios. Muy buen trabajo, Raquel, muchas gracias. Creo que quedará de tarea revisar la grabación de esta conversación y sentarse a tomar nota de lo que Raquel nos ha expuesto, José también, porque hoy estamos hablando de una razón. Vamos a ver el próximo domingo otras. ¿Cómo puedo explicar que la Biblia es lo que dice ser? Pues hay una razón lógica. Y es que la Biblia misma afirma ser la palabra de Dios y además sus características, su estructura, su unidad, su mismo tema hace que sea una evidencia interna. Yo estaba pensando mientras hablaba, solo ponernos acá de acuerdo y decir escriban una historia de 1130 capítulos acá en un fin de semana, sería bien difícil estar de acuerdo. Pero aquí tenemos la intervención del Espíritu Santo para que 40 autores en un periodo de 1500 años todos apunten a Cristo. Ya hablaremos otro día de las profecías y del contenido de lo que ellos escribieron. Pero para cerrar hoy quisiera invitarles a tomar su Biblia y buscar 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro 2:2. Aquí hay un imperativo y hay una metáfora. El imperativo es una orden, es algo que nos toca hacer a nosotros ahora. Y la metáfora es una comparación. Y lo que Pedro hace aquí es presentar una figura muy tierna, de hecho muy cariñosa. Ustedes recuerdan, la carta de Pedro está escrita a cristianos que están en sufrimiento, en persecución. Habla acerca del fuego, habla acerca de la justicia de Dios también. De hecho, en el capítulo más adelante, en el 2, hablará de ser piedras, rocas. Temas muy fuertes. Pero hay un pequeño paréntesis de una nota muy tierna en esta metáfora. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, Reina Valera dice, desead como quién, como niños recién nacidos, que por cierto un saludo a los abuelos que ya en estos días nació Tomás, niño recién nacido, ¿verdad? Miren qué lindo. El apóstol Pedro le escribe a estos cristianos y les dice, señores, así como un niño recién nacido necesita su único sustento, es esa leche que su madre puede proveer, nosotros deberíamos de desear con esa misma necesidad de intensidad algo. En este versículo no nos dice exactamente qué. De hecho, todos ustedes ya tienen una idea de qué está hablando, pero el versículo no lo dice. Leámoslo completo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Yo les voy a preguntar cuál es la leche espiritual y yo sé que todos van a dar una buena respuesta.
Pero en el versículo no está explícito. Ahí no dice, simplemente dice que esa leche es espiritual y no es adulterada. Y nos dice cuál va a ser el efecto, para que por ella crezcáis para salvación. Todos nosotros afirmaríamos que esa leche espiritual es la palabra de Dios. Ahora, qué interesante porque el versículo no lo dice explícitamente. Entonces yo les preguntaría, ¿cómo saben? Porque el versículo no dice. Pero tenemos evidencia suficiente para afirmarlo. Fíjense que en primer lugar, la palabra que Pedro utiliza para hablar de esa leche espiritual es una palabra que vimos hace unos domingos. Solo aparece 2 veces en la Biblia. La otra vez es en Romanos capítulo 12. ¿Se recuerdan de su verdadera adoración espiritual? La palabra que Pablo usó es lógicos. Y Pedro utiliza la misma palabra aquí, que significa espiritual, pero que significa razonable, que es la verdad. Por eso es no adulterada, sin engaño. ¿Cuál sería el alimento razonable, espiritual, que contiene la verdad y no contiene engaño? Los versículos anteriores que Raquel justamente nos leyó hablan acerca del efecto de la voz de Dios en nuestra vida, el efecto de su palabra. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón. ¿Quiénes? Los unos a los. ¿Con quién comienza? Con uno, conmigo, nosotros, cada uno. Muy bien. Vean por qué es posible que estos cristianos que están en persecución, que están dispersos, que son tan diferentes los unos de los otros, pueden amarse. Versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente o no de semilla que se muere, perecedera, no es algo humano, físico, sino de simiente imperecedera, es decir, mediante la palabra, la voz de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, toda su gloria es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra, la voz, lo que Dios dice, la palabra del Señor, ¿qué hace? Permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Fíjense que la palabra de Dios, la voz de Dios escrita, es la que nos hace nacer de nuevo y es la que nos hace crecer en la vida nueva. No puedo pasar por alto que Pedro en esta figura dice que porque tienen una vida nueva pueden amarse. Y quiero comentar un mensaje que recibimos esta semana. Probablemente algunos de ustedes lo recibieron también, porque es una nota de agradecimiento de una familia de la iglesia, que en medio de un periodo de prueba, de dificultad, Dios ha sido bueno y ha mostrado su bondad. Pero en esa nota dice, la iglesia ha sido nuestra familia extendida. Han sido oídos amigos, hombros donde hemos llorado y quienes han sostenido nuestros brazos cansados. Agradecemos profundamente a Dios, quien nos sostuvo cada día, cada mes. Nos ha enseñado a través de nuestra familia de la fe y nos ha recordado lecciones de humildad, de gratitud, de aprender a recibir y de esperar, de oración y de ver la fe de nuestra familia. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Gracias por ser parte de la respuesta de Dios en este tiempo. Gracias por su cariño y oraciones. ¿Por qué puede una familia espiritual amar y servir a otros? Porque la palabra de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y entonces ahora, capítulo 2, y cerramos aquí. Por lo tanto,
abandonando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán para su salvación. La petición de oración, querida iglesia, que vamos a hacer hoy, es decirle al Señor, Señor, quiero desear escuchar tu voz. Quiero tener ansias por leer tu palabra y escuchar tu voz. Señor, quiero crecer. Si la verdad del Evangelio te hizo nacer de nuevo, ahora tienes que crecer. En los primeros siglos, la iglesia tenía una costumbre. Y cuando tomaban los elementos de la cena del Señor, muchas veces le daban a beber a los hermanos dos cosas más: un poco de leche y un poco de miel. Porque justamente Pedro, que evoca mucho el Antiguo Testamento, dice, deseen ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La leche no es el líquido para el cuerpo, es el alimento para tu mente y para tu corazón. Que sea sabroso, que sea delicioso el poder sentarnos a leer su palabra. ¿Habrá acaso algo que pueda suplir la necesidad del ser humano? ¿La necesidad más profunda que tenemos que esté fuera de Dios? Así como esa madre es la que suple la necesidad del bebé, que la Biblia, que Dios mismo a través de Cristo y su Espíritu, sea quien suple lo que nuestra alma necesita. Señor, gracias porque hoy podemos escuchar tu voz leyendo estas páginas, que no son solo historia, sino es tu revelación, tu verdad, el sustento que necesitamos. Es conocer a Cristo, el pan de vida, y no tener ninguna otra necesidad. Aun cuando estemos en escasez o en persecución, o aun si fuera en peligro, tú suples toda nuestra necesidad, eres nuestro proveedor, nuestro refugio y nuestro protector. Padre, que esta semana tengamos esas ansias por escucharte, ese deseo por conocerte, esa necesidad de que tú seas quien lo suple todo. Danos, Señor, ese deseo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.